a través de Temu conseguí el HY320. Una mejora con respecto al HY300 y al HY300 Pro. Recuerda que este producto lo puedes conseguir a través de Temu con un descuento súper mega especial y te dejo enlaces en la descripción y en el primer comentario de este video, sobre todo si es la primera vez que compras en Temu. Este proyector LED es la versión de Max Cubic. Viene como siempre bien empaquetadito. ¡Tarán! Bueno, ya puedes ver que es completamente diferente en color y en forma a los otros, pero sigue manteniendo la misma funcionalidad. Cable de alimentación 110, control remoto por infrarrojo que no trae baterías, así que debes ponérselas, y una pequeña guía de uso. Y continuamos con la rotabilidad de 180 grados con varios puntos donde puedes poner tu proyector. Botón de encendido físico. Tenemos por acá un puerto USB-A para que conectes allí tu disco duro o memoria. Tenemos por acá salida de auriculares o que puedes conectar por allí un sonido directamente por cable, o también tienes la opción de conectarlo por Bluetooth. Decirte que el sonido del proyector no es que sea tan fuerte, pero esto es normal en este tipo de proyectores. Pero siempre tendrás la opción de conectarlo por Bluetooth. Por ejemplo, esta bocinita pequeña suena bastante bien. Pero ya si quieres algo más, le puedes conectar un parlante mucho más grande y la experiencia será mucho mejor. He inventado cosas para llamar la atención de ti. Así logras matizar el sonido del ventilador, que no es que sea tan fuerte, pero se escucha bastante si solamente utilizas el sonido del proyector. ¿Por qué te transformaste, Goku? Ese tal Bills es bastante fuerte, ¿no es así? Un puerto de HDMI, que de hecho recomiendo mucho utilizarla porque el Android que trae este proyector, que de hecho es Android 11, tiene compatibilidad con muchas aplicaciones, pero ninguna está certificada. Por lo tanto, siempre será mejor usar un TV Box. Para las personas que no le está dando el HDMI, intenten lo siguiente, porque varias personas me han comentado que eso les ha funcionado. Apagas y prendes el proyector. En otras palabras, prender el proyector ya con el HDMI listo. De hecho, alguien en un comentario me dijo que quizás cuando no tienes el HDMI es porque compras el proyector que dice sin cables. Y al decir sin cables, se entiende que solamente es por conexión inalámbrica o Mirrorless que se utiliza para conectar tu teléfono. Tenemos también aquí la conexión de energía y por supuesto el extractor de calor o el ventilador que tratará de mantener frío este proyector. Te recomiendo que siempre dejes espacio en la parte trasera para que no se caliente demasiado. A una distancia de 1,20 m aproximadamente te está dando unas 45 pulgadas aproximadamente. Puedes enfocar con la ruedita delantera igual que con los anteriores. A pesar de que en este momento tengo la luz del aro puesta, esta luz de aquí se alcanza a ver bastante, aunque hay que tener en cuenta que estamos viendo contenido en este momento que tiene mucho color y eso le ayuda obviamente. Muchos me han preguntado que si vale la pena usar una pantalla de este tipo. Yo les digo sí, una pantalla gris. Eso sí, ganarás contraste, perderás brillo del proyector, pero la imagen o los negros, los colores vivos se ven mucho mejor. El hecho de que este proyector sea Full HD 1920 x 1080 en resolución ya hace que esté 2 o 3 pasos por encima de la versión HY300 o HY300 Pro, que siento que es la que más se le acerca en comparación en imagen. De hecho, este proyector tiene aproximadamente casi 400 ANSI-lumens como tal, mientras que los otros que las mencionaba antes, algunos llegan a 200 máximo. Así que vas a sentir un poco más de brillo en condiciones de luz como las que tenemos aquí. Y siempre buscar la manera de que te quede lo mejor enfocado posible en parejo para que la imagen se vea bien como la estás viendo en este momento. Al ser freestyle, tú lo puedes tirar hacia arriba, hacia donde quieras y automáticamente él te va a corregir el aspecto trapezoidal buscando la manera que te quede una pantalla 16:9 perfectamente. Vamos a ver el tamaño de pantalla si me voy más atrás, donde siempre he puesto los otros proyectores para estos videos. Y ahí vemos el tamaño en pantalla. Corrijo foco. Allí aproximadamente. Y este sería el tamaño que logra a aproximadamente 3 metros. Estamos hablando de unas 110 pulgadas aproximadamente. Esta pantalla es de 100 pulgadas y como pueden ver está sobrepasando el tamaño
y tenemos el zoom digital a 100, o sea, está al máximo que te da él. Tiene menos tamaño de proyección a menos distancia a comparación del HY300 Pro. Podemos irnos a la opción de ajustes del proyector y en zoom en pantalla podemos bajarle el zoom para lograr que case con la pantalla que tenemos aquí, más o menos 60%, y más o menos nos está dando el tamaño de la pantalla. Este tipo de proyectores tienen una opción que se llama corrección trapezoidal, y en la corrección manual ya tú podrías irte a corregir las 4 esquinas del tamaño que tú quieras. ¿Ves? Que las puedo elevar. Siempre y cuando estén en la proyección, me va a dar justo lo que necesito, vean. Si yo apago la luz que tengo en este momento, pues obviamente la imagen va a mejorar. Así que lo ideal siempre será que tengas poca luz en la habitación o el lugar donde la estés viendo. Sí, ya sé que estoy proyectando sobre un telón, pero si proyectas sobre una pared blanca, por ejemplo, como estoy haciendo aquí en la habitación, créeme que se ve bastante bien y no hay necesidad tanto de tener una pantalla especial para la proyección. La comodidad que te da este tipo de proyectores de podértelo llevar para donde tú quieras es inigualable. Con AIDA 64, la aplicación, nos damos cuenta que tiene prácticamente la misma CPU o las mismas características del HY300 Pro, un ARM Cortex de 4 núcleos a 1320 MHz. Pero en pantalla nos damos cuenta que la resolución ahora es de 1920 por 1080 píxeles con 320 píxeles por pulgada, lo cual obviamente se nota bastante y es la mayor diferencia y hace que esto valga la pena. Este es el proyector más económico que vas a encontrar con esta resolución de 1080p. Tenemos una tienda donde hay aplicaciones muy básicas, la mayoría, como les digo, sin certificados, así que no es que sea lo mejor. Igual puedes instalar por el navegador, como hice yo, por ejemplo, para muchos aplicativos. Y puedes personalizar aquí un poquito más todo esto. Por supuesto, puedes compartir a través de Miracax, puedes compartir tu celular sin ningún problema. Aplicaciones como YouTube, Magic, como puedes ver aquí, funcionan perfectamente sin ningún problema. Para concluir, amigos, entonces el HY320 de MadCubit realmente es un proyector que vale la pena y no creo que encuentres otro proyector que esté más económico y que tenga resolución Full HD como este. Recuerda que lo puedes comprar a través de la aplicación de Temu. Hay un descuento súper mega especial, créeme, si eres comprador por primera vez. Busca con este código que te estoy dejando aquí y te aparecerá el proyector a un precio realmente muy económico. Y si no, no importa, lo puedes comprar también porque de por sí es bastante económico a través del enlace que te dejo entonces en la descripción y en el comentario fijado de este video. Espero que te haya gustado, no olvides suscribirte a este canal, seguirnos en Facebook y dame tus comentarios sobre este tipo de proyectores.